Los dinosaurios más antiguos que se conocen en el momento vienen de América del Sur, de Argentina. El meteorito sí cayó, ¿sí? Eso ni lo dudamos, ¿sí? Pero no mató a los dinosaurios ya estaban extintos desde antes. Y como unos 10 millones de años después del impacto, tenemos una explosión de muchos grupos de mamíferos, entre ellos los primates, que pues eventualmente evolucionarían a los homínidos y a los humanos. A la fecha hemos encontrado que ha habido 5 grandes pulsos de extinción, que llamamos extinciones masivas. Todos nos vamos a extinguir, porque todas las especies vivas en la Tierra tuvimos una vida útil y después de esa nos transformamos. La Pangea, el gran supercontinente, estaba rodeado por un único mar, Pantalasa, el gran océano que con la ruptura vertió sus aguas en las cuencas del Atlántico y del Océano Ártico y provocó el cierre de la cuenca de Tetis, creándose una nueva, la del Océano Índico. Pantalasa, que significa todos los mares, surgió al final del Paleozoico y principios del Mesozoico hace aproximadamente 300 millones de años. La palabra Pangea es un término que procede del prefijo griego pan, que significa todo, y de la palabra griega suelo. Pangea fue precedido miles de años antes por otro supercontinente, el continente Rodinia, en el Precámbrico, y más antes por los continentes Panotia y Columbia, también formados en el Proterozoico. Eso por mencionar solo algunos de los más de 10 supercontinentes que a lo largo de la historia de la Tierra se han contabilizado antes de que la conociéramos como hasta hoy. El proceso de fragmentación de este supercontinente Pangea condujo primero a la conformación de 2 nuevos, Gondwana al oeste y la Eurasia al norte, separados por un mar circumecuatorial, conocido como el Mar de Tetis, y posteriormente a la formación de los continentes que conocemos hasta hoy. Este desplazamiento a gran escala de las placas tectónicas sigue hasta nuestros días, aunque quizá no lo percibamos tanto porque para la Tierra los movimientos geológicos se dan en determinados periodos de tiempo que pueden durar desde décadas hasta millones de años y son poco perceptibles para el hombre. Hace 200 millones de años. El ciber que rompe el norte del sur y hace que se rompa Pangea y empiece a migrar a donde está ahora. De lo que se cree que era un gran territorio de tierra en forma de U o de C, comenzó a fracturarse y disgregarse. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Soy Bertalicia Galindo y los invito a hacer un recorrido por los dinosaurios que habitaron este planeta hace miles de millones de años, pero sobre todo por las especies que habitaron México. Y gracias al trabajo paleontológico, cada día nos sorprenden más los descubrimientos. Acompáñenme. Alfred Wegener, científico alemán, definió la teoría de la deriva continental, es decir, el desplazamiento lento y continuo de las masas continentales, unas respecto a otras, como Pangea en 2012, y lo publicó en su libro El origen de los continentes y los océanos en 1915, enfrentando serias y duras críticas. En aquel tiempo, nadie le creyó su teoría, y lo ridiculizaron dramáticamente por no tener exactamente elementos para comprobarla. Sin embargo, Wegener insistió y argumentaba que el conjunto de continentes alguna vez estuvo unido en el pasado de la Tierra y para ello se podían encontrar grandes semejanzas como las que se podían encontrar en un simple mapa, donde se podía observar como si hubiera sido un único territorio y hubiesen sido partidos en 2, por ejemplo, la forma en que encajaban Sudamérica y África, además de comprobar restos de fósiles de animales y vegetales de mucha similitud encontrados en diferentes continentes. Otra de las hipótesis que comprobó con sus viajes a Groenlandia y otros países fue el descubrimiento de fósiles de especies del pasado en varios sitios del mundo, lo que aumentaba la sospecha de que alguna vez los continentes fueran uno solo. Más tarde, el geofísico Harry Edmund Hess sugirió un mecanismo que podría explicar la deriva continental con una teoría sobre la expansión del fondo oceánico. En 1963, los geofísicos ingleses Frederick Irvine y Desmond Matthews de la Universidad de Cambridge publicaron un artículo en la revista Nature donde presentaron datos a favor de la brillante pero especulativa idea de Hess, lo que llevó a la comprobación de la teoría de Alfred Wegener de la deriva continental y la existencia de Pangea. Y si la deriva continental quedó explicada,
Amplió en mucho el conocimiento de lo que hubo en los primeros miles de años de la Tierra. Tuvo más sentido y los avances fueron mayores. Parte de este conocimiento ayudó a dar cuenta de que en México el Triásico, Jurásico y Cretácico dejaron huellas. Los dinosaurios, esos reptiles mágicos y míticos que hoy siguen pues creando historias con nosotros, aparecieron por primera vez en la Tierra en el Triásico hace más de 230 millones de años. Al final del Triásico empiezan a desarrollarse los dinosaurios. Los dinosaurios más antiguos que se conocen en el momento vienen de América del Sur, de Argentina. Y es cuando nosotros ya tenemos una idea de lo que es un dinosaurio real, ¿no? En Argentina, al sur del continente americano, se han encontrado ya desde hace algunas décadas vestigios y restos de fósiles de dinosaurios regulares y gigantes. La Argentina es la tierra del gigantosaurio, del naosaurio y del titanosaurio. En las últimas 3 décadas, los hallazgos de fósiles de dinosaurios en tierras patagónicas representa el 10% del total de especies que se ha hallado alrededor del mundo, lo que enmarca a las tierras del sur del continente americano junto con la Antártida en uno de los mejores ecosistemas propicios para la vida y la proliferación de los saurios. Ahí había un mar de por medio, todavía no existía Centroamérica y toda Sudamérica era una isla. Entonces tenemos que están más relacionados los dinosaurios de Sudamérica con los de África que con los de Norteamérica. Aunque hubo un puente temporal en los que al final de la era mesozoica sí hubo un pequeño intercambio, pero está evidenciado más en lo que es Sudamérica. Los dinosaurios tuvieron una sorprendente historia de existencia. Sobrevivieron 3 periodos de más de 160 millones de años. Estuvieron en el periodo Triásico, en el Jurásico y se extinguieron hacia final del Cretácico. Durante estos periodos hubo más de 500 géneros de dinosaurios y más de 1000 especies, mismas representadas por sus fósiles que al ser encontrados por el ser humano le ayudan a conocer parte de la historia de la Tierra, pero también a comparar la corta existencia del hombre en el planeta, comparada con la historia de la Tierra y con la larga permanencia de los dinosaurios. Nosotros nos apoyamos de lo que es la anatomía comparada y la anatomía por espejo. Cuando no tienes la parte, si tienes la parte izquierda y no tienes la derecha, entonces haces una reconstrucción espejo. Entonces no necesitas en sí un animal completo para poderlo reconstruir. Aquí tenemos una representación de cada una de las partes óseas del dinosaurio. Y como te decía, pues bueno, es un animalito herbívoro. Sabemos que se alimentaba de plantas, eso lo sabemos por las baterías que hay en sus dientes, en su mandíbula, por la batería de dientes que hay en sus mandíbulas. La extinción de los dinosaurios pareciera haber sido como de un día para otro, o como de algo completamente imprevisto. ¿Por qué se fueron los dinosaurios? ¿Qué fue lo que hizo que se extinguieran? Hasta ahora los cuestionamientos acerca de su extinción siguen generando controversias en el medio científico, porque de pronto pareciera inverosímil que seres tan poderosos que vivieron 3 periodos de la era mesozoica, Triásico, Jurásico y Cretácico, desaparecieran para siempre. La extinción de los dinosaurios ocurre al final del Cretácico y hasta ahora hay 2 teorías. La primera es que se extinguieron por un cambio climático que transformó todo su entorno, se acabó el agua, la comida, su espacio y bueno, pues ya no pudieron vivir. Y la segunda es la caída de un meteorito que ocasionó una gran catástrofe y también alteró y acabó con todos los ecosistemas. Bueno, los dinosaurios se extinguieron a causa de la caída de un cometa o asteroide hace 66 millones de años. Y este tipo de evento produjo un rompimiento en lo que es la cadena alimenticia. Obviamente, cuando se rompe la cadena alimenticia, siempre hay se rompe un eslabón y empiezan los demás a romperse, ¿no? En este caso, ya no hubo alimentos. En este caso, ya no hubo plantas que alimentaran a los dinosaurios herbívoros como los hadrosaurios. Obviamente no estos propiamente, sino otros que ya evolucionaron después, en la etapa final. Pero
Pero para entender cómo fue la vida de estos seres que al día de hoy atraviesan por nuestros sueños contando las historias más apasionantes e increíbles, imaginándonos con ello lo imposible, el que los dinosaurios no sean tan comunes para los habitantes de este planeta y para todas las edades, siendo que el ser humano nunca coincidió en la misma época, una paradoja en el tiempo y en el espacio difícil de entender. Por eso hemos recorrido los diferentes sitios de fósiles y hablado con científicos y expertos que cada día salen a buscar una respuesta más a sus interminables preguntas. Y las preguntas que el hombre se hace una y otra vez y que los científicos tratan de resolver son las causas previas a la extinción de los seres más grandes y pesados que han existido en la Tierra. Entre ellos los dinosaurios, que por el tamaño de los huesos fósiles desde el inicio llamaron la atención, son de los organismos de mayor tamaño que tenemos en el registro fósil. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿qué eran estos organismos? ¿Cómo se formaron? Y luego, viendo que fueron muy exitosos durante muchos millones de años, más de 160 millones de años, ¿qué fue lo que les pasó para que desaparecieran? Entonces empezaron a proponer teorías sobre diferentes mecanismos que podrían haber causado la desaparición de los dinosaurios, y entre ellos a fines de la década de los 70 se propuso el que fueran debidos a un impacto de un asteroide o de un cometa, y que afectó los sistemas de soporte de vida en la Tierra, ocasionando la desaparición de dinosaurios y de alrededor del 75% de las especies que había. Es un número grande, 3 de cada 4 especies en los mares, en la Tierra, se van junto con los dinosaurios. La evolución es unidireccional. El regreso de toda una especie de dinosaurios es algo que no ocurrirá, porque hasta ahora los avances científicos que se tienen solo permiten que fósiles encontrados pues se les puedan obtener fragmentos de la secuencia genética del colágeno de un gran hueso de dinosaurio, pero no más que eso. Quizá en el futuro lo que podría suceder es que con los avances científicos se pudiera obtener pues algo parecido a lo que fue un dinosaurio, pero la misma especie jamás. Y es entonces que, a pesar de que los dinosaurios son tan comunes a nosotros, la distancia de miles de años que nos separan siempre será una realidad, y el único denominador que tenemos dinosaurios y el hombre es que hemos sido habitantes del mismo planeta. Pero la ciencia aún no tiene la última palabra. Hasta ahora son solo hipótesis, algunas muy cercanas a la comprobación científica, pero aún así, como surgieron estas, podrían continuar generándose más y más en los próximos años, algunas más convincentes que otras. Por ahora, los diversos grupos de científicos interesados en asuntos de la vida de la Tierra y en la vida de los dinosaurios trabajan en la consolidación de 3 principales teorías. La primera es que miles de años antes de la caída del meteorito se fueron desgastando los ecosistemas hasta acabarse, lo que dio paso a afectar el hábitat de estos mastodontes, irrumpiendo para siempre en la tranquilidad del imperio de terror del Tirano Rex y las especies para alimentar al agresivo Velociraptor. Un tiranosaurio como el que tenemos aquí, que sí le afectó directamente la extinción del Cretácico tardío, necesita mucha cantidad de alimenticia para poder tener este cuerpo en óptimas condiciones. Si nosotros no tenemos este cuerpo en óptimas condiciones, se va a morir. La segunda teoría es la desaparición de los dinosaurios y muchas otras especies debido al impacto del meteorito que ocasionó el enorme cráter de Chicxulub en la península de Yucatán. ¿Pero qué pasó con ese impacto? Fue la primera propuesta de que un impacto es el mecanismo que puede causar
extinciones masivas grandes. ¿Qué ocasiona ese impacto en la Tierra? ¿Hay inundaciones, hay sequías? ¿Qué hay? Bueno, en impactos como el que forma el cráter Chicxulub se libera mucha energía y esto ocasiona una serie de cambios en el sistema climático, en la parte del medio ambiente y algunos son muy drásticos y de muy corta duración. Por ejemplo, uno de los primeros es en el momento en que cae el asteroide y hace literalmente el agujero del cráter, se levanta una gran cantidad de material fragmentado de diferentes tamaños y la parte más fina, que es como un polvo, muy fina, las partículas de tipo de humo se expanden, se esparcen en la parte alta de la atmósfera y bloquean la radiación solar. Entonces se crea una oscuridad y esto, al no entrar la radiación solar, interrumpe el proceso de fotosíntesis en las plantas y también el sistema climático se afecta porque, bueno, la energía principal que tenemos para mover las corrientes oceánicas, los vientos, la parte de la atmósfera, es la radiación solar. Entonces, si de repente esta se interrumpe, las temperaturas bajan, en los continentes bajan a temperaturas bajo cero y esto es una serie, digamos, de combinaciones pues que afectan a los organismos. Y bueno, en la zona cercana donde cayó el asteroide, los efectos son también de olas, de tsunamis de muy alta magnitud. De hecho, es el tsunami más grande que tenemos en el registro geológico. Y todos estos procesos se suman, digamos, para ir causando la extinción. Este polvo tan fino en la atmósfera, casi como humo que se generó con el impacto de la caída del meteorito y que cayó en la Tierra por medio de la lluvia, causó diversas sedimentaciones sobre los mares y océanos, modificando la química del agua, lo que afectó la capacidad de formar conchas de carbonato de calcio de los organismos y fueron disminuyendo en población hasta desaparecer. Este cambio en el agua afectó también a especies marinas que fueron extinguiéndose hasta en un 70% en los siguientes 2 años al impacto del meteorito. Y la tercera teoría de la extinción, una imparable explosión volcánica que convirtió a la Tierra de dinosaurios en territorio en llamas. Pero hasta ahora, ninguna de estas teorías, por más avanzada que esté, logra responder una pregunta. ¿Cómo fue que seres tan majestuosos desaparecieran de la faz de la Tierra para siempre? ¿Y cómo es posible que estos seres, estos organismos, vivieron tantos millones de años y desaparecieron? Bueno, desaparecieron cada grupo y para cada familia se propone una teoría distinta, no es una sola. A veces nos vamos con la pinta de la del meteorito. Pero no puede ser. No, dale, tú eres de las mías. ¿Sí? Entonces el doctor Jaime Urrutia me mate. No, no es cierto. Exactamente. No, lo que pasa es que, él tiene razón, ellos tienen razón en una cosa. El meteorito sí cayó, ¿sí? Eso ni lo dudamos, ¿sí? Pero no mató a los dinosaurios ya estaban extintos desde antes, ¿sí? Yo estoy de acuerdo de que cayó el meteorito, sí tuvo consecuencias tremendas, todo lo que ellos están haciendo vale muchísimo la pena en cuanto a estudios, pero hay que tomar en cuenta de que el meteorito, el Chicxulub, solo mató, o fue el que les dio el balazo final a los de Cretácico superior. Exacto. Pero había muchas familias antes, desde Triásico, que algunas evolucionaron y dieron lugar a otras, y otros no, se extinguieron. Y hay más de 120 teorías acerca de cómo desapareció cada familia. Y aquí habrá que reflexionar sobre las diferentes teorías que a través de los años los científicos se han ido formulando sobre la extinción de estos míticos seres. Podríamos, por ejemplo, reparar en lo que sucedió después de la caída del meteorito. ¿Fue en ese preciso momento cuando comenzó la guerra por la comida para estas especies? ¿O ya desde hace años antes la comida ya no era suficiente para todos? Es el caso, por ejemplo, de un tiranosaurio rex que necesitaba grandes cantidades de
de alimento para poder mantener ese cuerpo en óptimas condiciones. Y bueno, los animales de menor tamaño no eran ya de su gusto ni tampoco cubrían las necesidades de su metabolismo. ¿O qué pasaría con el Diplodocus y las grandes cantidades de plantas que requería para poder alimentarse? Y también, ¿qué pasó con los grandes cocodrilos depredadores? Es el caso de los saurópodos que incluyen al Diplodocus, al Apatosaurus y al Brontosaurus, que habrían alcanzado poco más de 40 metros de altura y 100 toneladas de peso. Llegó el momento en que los helechos ginkgos, las coníferas y demás árboles ya no fueron suficientes para saciar su hambre. Hacía tiempo que los dinosaurios ya no llenaban sus amplios estómagos. Ya no tenía que alimentarse. Aunque hubiera ardillas, aunque hubiera todos los animales que hubiera podido haber, pequeños, ya no alcanzaba para poder llenar su ración alimenticia. ¿Y cuáles son como las más importantes? ¿Que se acabó el alimento? Unas sí son lo que se llaman estrabismo, sobre todo para los picos de pato. Quiere decir que hubo un cambio de clima que afectó muchas plantas, que no, fueron las que causaron que los dinosaurios morían de hambre. Eso se llama estrabismo, ¿sí? La otra, hay otra, por ejemplo, que te dice que los dinosaurios fueron sus huevitos, como ya estaban apareciendo muchos mamíferos, fueron comidos por ellos, y entonces ya no podían tener descendencia, ¿no? Bueno, no se tuvieran descendencia, se los comían los otros, ¿no? Tuvieron muchos depredadores. Y te das cuenta, esa es una buena causa también. Sí. La otra es que también por causa de clima, las cascaritas de los huevos se volvieron más duros. Y entonces, aunque el embrión estaba ya dentro, no podía romper la cáscara. Lo mismo pasó con herbívoros que con dinosaurios carnívoros. Y así sucesivamente fue ocurriendo un gran efecto dominó de extinción que terminó con más del 80% de las especies que había en el planeta, incluyendo los grandes animales del mar como los enormes mosasaurus y los plesiosaurus. Esos vivían precisamente en los mares del Cretácico, que están a un lado de la playa del Cretácico. Todas estas teorías que no toman al impacto de un meteorito como la causa principal de la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra, y que en cambio sí incluyen causas multifactoriales y compromisos con la evolución de las especies que pusieron en peligro la reproducción, se suman otras más como la aparición de plantas con flores de colores que llamaron mucho la atención de los dinosaurios. Estos se las comieron y bueno, según varias investigaciones, podrían haber muerto envenenados sin saberlo. Pero hasta ahora son teorías que explicarlas biológicamente miles de años después parece imposible, porque ya no se tienen los recursos para comprobarlo en el laboratorio y al contrario, explicar la extinción por geólogos y geofísicos a través de un impacto de un meteorito resulta ser más sencillo, aunado a que en los últimos años continúan encontrándose evidencias de este impacto. Y yo también siempre lo digo a veces de cotorreo, ¿no? Que también no te explica por qué otros organismos sí pasaron. Sobrevivieron las aves que ya estaban. Las tortugas, los reptiles, o sea... los mamíferos. Los tiburones. Y parte de los trabajos que estamos haciendo, y de hecho es también uno de los objetivos en el reciente de perforación marina en el Golfo, están dirigidos a entender qué mecanismos son los que afectaron a las diferentes especies y tratar de tener forma de hacer una evaluación más cuantitativa de los diferentes efectos y la duración. Y estos están relacionados también a bajo qué condiciones algunos de los organismos sobrevivieron y bueno, cómo es la evolución posterior, qué es lo que ocurre en los ecosistemas cuando 3 de cada 4 especies se van, cómo reacciona el ecosistema para producir nuevas especies. Y esto pues tiene un interés particular porque dentro de los grupos que se diversifican después del impacto están los mamíferos, y como unos 10 millones de años después del impacto tenemos una explosión de muchos grupos de mamíferos, entre ellos los primates, que pues eventualmente evolucionarían a los homínidos y a los humanos. Hay que tener todo como teorías, como propuestas, y no casarse con una sola. Yo creo que
Si tú quieres estar a favor de una, o no en contra, sino rebatirla, tienes que leer mucho y no hacerlo de una manera de decir, ¿sabes qué? No me gusta tu teoría. No, tienes que decir por qué, y para eso tienes que leer mucho. Y la otra es de que precisamente los fósiles es lo que te permiten hacer. Los tienes que estudiar en el campo, no en el gabinete. Y volviendo a la teoría de la caída del meteorito, que es la que en las últimas décadas está teniendo más avances, uno de los planteamientos más sólidos para esta argumentación es que con el gran impacto del cuerpo interestelar, al final del Cretácico, se produce una gran capa de iridio en la Tierra. Los análisis isotópicos que se han hecho hasta ahora del cráter de Chicxulub, ubicado en Puerto Progreso, Yucatán, al sur de México, señalan, junto con la edad de las rocas, que este impacto es de finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente 65 millones de años. La principal evidencia es una delgada capa de iridio encontrada en sedimentos. El iridio es un metal escaso en la Tierra pero abundante en los meteoritos y asteroides, lo que coincide en tiempo en el momento en que los dinosaurios abandonaron el planeta Tierra. Que de hecho fueron los que fue la evidencia principal cuando se hizo la propuesta a fines de los 80s, a fines de los 70s, en 1980 se publicó el artículo. Los asteroides y cometas tienen concentraciones de elementos que son muy raros en la corteza terrestre. Entre ellos el iridio, que es parte del grupo de los elementos del platino. Y en lo que reportaron en 1980 el grupo de Álvarez fue concentraciones muy altas de este elemento del iridio. Entonces fue parte, digamos, de la evidencia de la caída de un asteroide que marcaba la frontera, el límite del Mesozoico al Cenozoico. Y ese tipo de elemento también pues lo tenemos en la zona del impacto, aunque se diluye porque en la zona del impacto tenemos mucha cantidad de material fragmentado, entonces el iridio está, digamos, diluido dentro de todo este volumen de roca. Y tenemos también del resto de los elementos del grupo del platino, y lo que hemos estado haciendo es combinar los trabajos en la zona del impacto con sitios lejanos para tener una forma de cuantificar la cantidad de estos elementos, y esto nos permite también compararla con las concentraciones que tenemos en los diferentes tipos de asteroides. Todas las investigaciones que se han hecho hasta ahora son basadas en la hipótesis de Luis Walter Álvarez, quien propuso en 1981 que la extinción de los dinosaurios fue por el efecto de un gran meteorito, lo que causó el límite KT, que marca el final de la era mesozoica y el comienzo de la era cenozoica, límite que podría corresponder al impacto de un objeto extraterrestre como un meteorito. Según el análisis de esta capa geológica de la Tierra, K por Cretácico en alemán y T por Terciario, KT, se encuentran grandes cantidades de iridio propio de los meteoritos y de un impacto de estas magnitudes. Y después de este límite geológico, ya no se encuentran más restos fósiles de dinosaurios ni de otras especies de la época. Es decir, dos elementos, las grandes cantidades de iridio y la no continuación de fósiles en la Tierra. El límite KT marca el final del Cretácico y el inicio del Terciario. El cráter de Chicxulub es un antiguo cráter de 180 kilómetros de diámetro. Está considerado como una de las zonas de mayor impacto por su tamaño. Fue encontrado muy cerca del pueblo maya Chicxulub en la península de Yucatán. Chicxulub en maya quiere decir pulga del diablo, de ahí el nombre. Fue descubierto a finales de la década de los 70 por Antonio Camargo y Glenn Penfield, geofísicos que trabajaban en Yucatán para la paraestatal Pemex, en la búsqueda de yacimientos de petróleo, y coincidió con lo publicado poco tiempo después por Luis Walter Álvarez. Esa cantidad insospechada de iridio que desprendió del meteorito al final del Cretácico también afectó a las especies marinas. Los animales marinos dependen a su vez de foraminíferos
del plancton que vive en la superficie del mar. El plancton, si se tapa la Tierra o la atmósfera por medio de esta capa de iridio que produjo el cometa, entonces también muere. Y si eso muere, se rompe la cadena alimenticia del mar y sucede lo mismo. Y pensar en una gran cantidad de iridio que el meteorito hubiera esparcido no podría haber sido la única causa para que los dinosaurios se extinguieran. El iridio, elemento químico estable, denso, resistente a altas temperaturas y en polvo puede ser muy reactivo y fácilmente inflamable, sí pudo haber causado severos daños en los ecosistemas. Pero hasta ahora, entre estas interrogantes que los científicos al día de hoy se siguen preguntando una y otra vez, se suma a la gran preocupación científica de que una de las consecuencias principales del impacto del meteorito fueron, entre otras cosas, drásticos cambios climáticos a la atmósfera y por lo tanto al hábitat de los dinosaurios. Primero el enfriamiento y luego la parte del calentamiento, la parte del bloqueo de la radiación solar con la fotosíntesis, la parte de los tsunamis, la parte de los incendios. Hay una serie de mecanismos que pensamos que son los principales causantes de las extinciones. Y es parte de lo que estaremos trabajando ahora, tratando de estimar los tiempos, tener una cronología mucho más, con mayor detalle de cuál es el patrón de extinciones y cómo correlaciona con los cambios en el sistema climático y la parte ambiental. Con la fuerza del meteorito, el cráter se formó y los científicos continúan investigando y haciendo exploraciones a su interior, donde se han encontrado restos de metales preciosos. Un equipo interdisciplinario de investigadores mexicanos y extranjeros continúan en estas expediciones. Chicxulub quedó marcado como un gran cráter y más de la mitad quedó cubierto por el mar. El impacto del cuerpo rocoso liberó mucha energía, ocasionando cambios en el clima y cambios drásticos en la Tierra. En el momento en que cae el asteroide y hace literalmente el agujero del cráter, se levanta una gran cantidad de material fragmentado de diferentes tamaños y la parte más fina, que es como un polvo, muy fina, las partículas de tipo de humo se expanden, se esparcen en la parte alta de la atmósfera y bloquean la radiación solar. Entonces se crea una oscuridad y esto, al no entrar la radiación solar, interrumpe el proceso de fotosíntesis en las plantas y también el sistema climático se afecta porque, la energía principal que tenemos para mover las corrientes oceánicas, los vientos, la parte de la atmósfera, es la radiación solar. Entonces, si de repente esta se interrumpe, las temperaturas bajan, en los continentes bajan a temperaturas bajo cero y esto es una serie, digamos, de combinaciones que afectan a los organismos. Estos procesos se suman, digamos, para ir causando la extinción. Pero la vida en la Tierra siempre ha tenido periodos de tiempo geológicamente largos en nuestra perspectiva, pero muy cortos en su legendaria vida, que se calcula tiene una edad cercana a los 4.600 millones de años. Y durante todo este tiempo la vida ha sido marcada por diferentes tipos de evolución. Estas evoluciones se han dado luego de dramáticas extinciones. Sí, aunque de una manera indirecta. Las extinciones de organismos es uno de los procesos importantes en la evolución de la vida en el planeta. De hecho, la mayor parte de las especies, al igual que los organismos, nacemos y tenemos un cierto periodo de vida y luego morimos. Las especies también tienen este tipo de evolución, se desarrollan nuevas especies y son los diferentes grupos que conforman la vida en el planeta y las especies tienen un cierto periodo y luego se extinguen, desaparecen. El 99% de las especies que han existido en el planeta están extintas, que es un número a lo mejor difícil de
captar o de entender cómo es posible, sobre todo si uno lo ve en la diversidad de especies que tenemos actualmente. Los números son muy grandes, son muy altos, pero cuando uno ve hacia el pasado, el tiempo geológico es muy grande. La Tierra se formó hace 4.568 millones de años. Y a lo largo de todo este tiempo han aparecido especies y han desaparecido. Por ahora, los expertos han detectado 5 periodos de extinciones en la escala de tiempo geológica, durante los que se ha extinguido la mitad de las especies existentes. En la historia de la vida siempre hay extinciones, ¿no? Se van extinguiendo especies y se van originando nuevas. De repente hay unas extinciones importantes y hay lo que se llama una radiación masiva. Eso va marcado de pulsos de extinción. A la fecha hemos encontrado que ha habido 5 grandes pulsos de extinción, que llamamos extinciones masivas. Y como mencionaba, estas extinciones tienen la característica de ser, primero, muy rápidas geológicamente hablando, en miles de años, cientos de miles, pero eso es muy rápido. 2, son catastróficas porque acabaron con el 75% más de la fauna y flora que había en el planeta. Y 3, es indiscriminada, acaban con grupos de plantas y animales. ¿Sí? La última es la que ocurrió en el Cretácico, donde estaban hace 66 millones de años, que desaparecen los dinosaurios. Este polvo que se esparce por la atmósfera se sedimenta por la lluvia y el polvo cae en los continentes y los océanos y cambia la química del agua y se afecta la posibilidad de la conformación de conchas de carbonato de calcio que van poco a poco desapareciendo. En los mares el efecto de esta entrada de polvo ocasionó la desaparición de incluso mucho más arriba del 75%, 80 o 90% de las especies se fueron en ese momento, y eso debe haber ocurrido un par de años después del impacto. Es entonces que la vida en la Tierra, desde antes de la aparición del hombre, sigue generando preguntas que aún no tienen respuestas exactas, pero sin duda una de las más recurrentes es ¿por qué desaparecieron los dinosaurios? No se sabe exactamente, hasta ahora no se puede afirmar si los dinosaurios tardaron de 8 a 10 millones de años en desaparecer, luego de padecer una lenta decadencia que los fue mermando poco a poco, aunado a la explosión del meteorito, o si de plano el meteorito los extinguió de un día para otro. Aunque al día de hoy todavía no se saben exactamente todas las causas y mecanismos que afectaron la desaparición de algunas especies, la sobrevivencia de otras y la evolución, porque seguramente ustedes y yo nos seguimos preguntando lo mismo, a pesar de la teoría del impacto de un meteorito y otras más que aún no se terminan de comprobar. ¿Qué sucedió con las tortugas, los cocodrilos y los tiburones? Por mencionar solo algunos de los sobrevivientes más comunes, pero ¿cómo compararlos con seres tan grandes? Lo interesante es que es un meteorito que tenía 180 kilómetros de diámetro, que hizo un impacto, bajó a una velocidad de 64,000 kilómetros por segundo. El impacto fue, no me acuerdo el número, pero el impacto fue como 300,000 toneladas de dinamita. El escombro, cuando pegó, mandó el escombro a la mitad de la longitud de la Tierra a la Luna. Pues imagínate el tamaño. Pero además ese escombro, cuando salen esas piedritas, cuando regresan, se vuelven meteoritos, se queman y causaron muchísimos incendios. Hubo un tsunami, para que te des una idea, el tsunami que arrasó con el sureste de Asia fue un tsunami de 30 metros. El tsunami que provocó esto fue de 400 metros de altura. Llegó a Texas, adentro de Texas, como a 500 kilómetros adentro de la costa. Es decir, fue catastrófico en todos los aspectos. Y extinguió cualquier cosa, cualquier animal mayor de 25 kilos. Y pasaron 10 millones de años después de la extinción de todas las especies del Triásico, Jurásico y Cretácico, y aparecieron los primates, que establecieron la línea evolutiva con el Homo sapiens. Después del impacto están los mamíferos, y como unos 10 millones de años después del impacto tenemos una explosión de muchos grupos de mamíferos, entre ellos los primates, que pues eventualmente evolucionarían a los homínidos y a los humanos. Fíjate, lo paradójico es que gracias a esa extinción los dinosaurios eran los dominantes, los pequeños mamíferos que sobrevivían
pudieron florecer porque de repente ya no tenían ni depredadores, ni tenían competidores, y había energía, y de ahí salimos. Es decir, eso me lo hizo una pregunta hace unos días alguien, y me llamó mucha atención que es cierto, de una manera indirecta, el que habido esa extinción permitió que el ser humano llegáramos a donde hemos llegado, ¿no? O sea, muere algo y nace algo. Sí, es fascinante la historia de ese meteorito, ¿no? Y la historia de cómo la ciencia básica nos va llevando a encontrar respuestas. Respuestas que al día de hoy no se tienen del todo resueltas. ¿Quiénes son las especies que se van y por qué? ¿Y quiénes logran sobrevivir y por qué? Incógnitas que se quedan en una interrogación. Nunca regresan los dinosaurios, ni los mamuts, ni nada. O sea, eso es una realidad. Y la otra realidad es que todos nos vamos a extinguir, porque todas las especies vivas en la Tierra tuvimos una vida útil y después de esa nos transformamos. Los dinosaurios en aves, aunque hubo grandes extinciones. Es decir, todo va como celebrando siempre la complejidad. Siempre hemos ido siendo seres más complejos y más complejos desde que nos organizamos hace millones y millones de años, y la historia que viene en nuestras células nos demuestra que hemos ido caminando en complejidad. Y de inmediato asalta la pregunta, si los dinosaurios sobrevivieron a 3 largos periodos de millones de años, ¿cuánto tiempo le quedará al hombre de vida en la Tierra? Sobre todo cuando en los últimos 200 años, a partir de la Revolución Industrial, el hombre ha generado y emprendido el deterioro del planeta, y que para muchos científicos estamos hoy ya en la era del Antropoceno. El término antropoceno fue dado a conocer en el año 2000 por el Nobel de Química Paul Crutzen, quien señala que el impacto que el hombre está causando en el deterioro de la Tierra enmarca este periodo de tiempo como antropoceno, en lugar del holoceno de la era cuaternaria. Para algunos, el inicio de este periodo antropocénico podría ser desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, y para otros fue a partir que comenzó la agricultura en la Tierra, es decir, muchos cientos de años atrás. Rincón Colorado y los demás lugares de México donde se han encontrado fósiles deberían ser considerados no solo un patrimonio de México, sino de toda la humanidad. Estos hallazgos, su estudio y análisis por parte de los paleontólogos mexicanos le ha dado impulso a esta disciplina. Sin embargo, son pocos los especialistas con los que cuenta el país para explorar la vasta región en donde todavía hay restos fósiles sin encontrar. Para los ciudadanos, el conocimiento de esta riqueza puede darnos otra perspectiva sobre la vida en el planeta y puede ayudarnos a entender la importancia de la conservación de las especies y sobre todo crear una conciencia que es necesaria en estos momentos donde la humanidad enfrenta retos como el cambio climático y la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la Tierra. Considerar que el tiempo se agota.